Bienvenidos a Hey Libros. ¿Listos para una nueva inmersión? Hoy nos sumergimos en enfoques didácticos innovadores. Un título que promete. Y vaya si cumple. Este libro, publicado en octubre de 2024, nos lleva de viaje por las nuevas estrategias de enseñanza que se están aplicando en Ecuador. De viaje por la educación ecuatoriana. Suena fascinante. Lo es. Y lo interesante es que no se limita a describir las estrategias, sino que más allá. Más allá. Sí, nos hace reflexionar sobre la esencia misma de la educación. Me llamó la atención cómo rescatan los 4 pilares del aprendizaje de Jacques Delors. Ah, sí. Aprender a conocer, hacer, a vivir juntos y hacer. Sí. Un recordatorio importante, ¿no crees? A veces nos enfocamos tanto en el qué enseñar que olvidamos el para qué. Es verdad. Y estos pilares nos devuelven a la idea de una educación integral que prepare para la vida en sociedad, no solo para un trabajo. Totalmente. Y hablando de preparar para la vida, el libro profundiza en la didáctica de las matemáticas, pero no desde un enfoque tradicional. Ah, no. ¿En qué sentido? ¿Recuerdas cuando estudiábamos matemáticas y nos sentíamos como robots memorizando fórmulas? ¿Cómo olvidarlo? A mí me pasaba con la geometría. Memorizaba teoremas sin entender para qué servían. Este libro propone algo diferente. Habla de los procedimientos heurísticos. Procedimientos heurísticos. Son como estrategias de pensamiento para resolver problemas, como tener una caja de herramientas mentales donde puedes usar la lógica, la creatividad, incluso la intuición para encontrar soluciones. Suena mucho más dinámico que solo seguir fórmulas al pie de la letra. ¿Verdad? Y aunque parezca contradictorio, la instrucción algorítmica también tiene cabida en este enfoque. ¿Cómo es eso? Los algoritmos siguen siendo importantes, pero la clave está en que los estudiantes los comprendan, no solo los ejecuten mecánicamente. Ya veo. Es como entender la lógica detrás de la receta, no solo seguir los pasos a ciegas. Exactamente. Y hablando de encontrar el punto justo, el libro también menciona la zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo. ¿Te suena? Es ese punto intermedio en el aprendizaje donde el estudiante necesita un pequeño empujón para avanzar, pero no demasiado, para no frustrarse. Claro, como el andamio que ayuda a construir un edificio. Sí, una analogía perfecta. Y si hablamos de retos, el libro propone un cambio radical en la forma de enseñar ciencias naturales. ¿Un cambio radical? ¿En qué sentido? Se trata de dejar atrás la enseñanza enciclopédica, esa donde los estudiantes solo memorizan datos y fórmulas. Ajá. El libro nos invita a convertir el aula en un laboratorio. ¿Un laboratorio? Donde los estudiantes se convierten en pequeños científicos, planteando preguntas, diseñando experimentos, analizando datos y sacando sus propias conclusiones. Me encanta esa idea, pero ¿se puede convertir cualquier aula en un laboratorio? No se necesita un laboratorio sofisticado para experimentar. Se pueden hacer experimentos sencillos pero impactantes con materiales cotidianos. Ya veo. Es más bien una actitud, una forma de abordar el aprendizaje. Exactamente. Y la idea es conectar la ciencia con la vida real, con los problemas que nos afectan a todos. Claro, para que la ciencia deje de ser algo abstracto. Y se convierta en una herramienta para comprender y transformar nuestro entorno. Me gusta esa visión, y no solo nuestro entorno físico, ¿verdad? El libro también habla de las ciencias sociales en la era digital. Un tema crucial en estos tiempos. Con tanta información circulando en Internet, es más importante que nunca desarrollar el pensamiento crítico. Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo aborda el libro este desafío? Por un lado, reconoce el potencial de las herramientas digitales para dar vida a la historia y la cultura. Es verdad. Imagina a los estudiantes explorando un sitio arqueológico en realidad virtual. O creando líneas de tiempo interactivas para comprender procesos históricos complejos. Suena mucho más atractivo que leer un libro de texto. Pero también hay riesgos, ¿no? Por supuesto. No se trata de usar la tecnología porque sí, sino de integrarla de forma pedagógica. Claro, que realmente contribuye al aprendizaje. El libro nos alerta sobre los peligros de la infoxicación, de la superficialidad, y nos invita a formar ciudadanos digitales responsables y críticos. Un tema que da para mucho debate. Y me intriga saber cómo propone el libro abordar la enseñanza de lengua y literatura en este contexto digital. Lo que me parece más interesante es que propone un enfoque holístico, donde se integran las 4 habilidades lingüísticas: leer, escribir, hablar y escuchar. Ya no se trata de estudiar gramática y ortografía de forma aislada. Exacto. Se trata de usar el lenguaje de forma creativa y efectiva en diferentes situaciones. Preparar a los estudiantes para que puedan comunicarse con fluidez tanto en el mundo real como en el virtual. Y no solo comunicarse, sino también comprender, analizar, interpretar los mensajes que recibimos constantemente. Es fascinante cómo este libro nos plantea un nuevo panorama para la educación, donde la tecnología se convierte en aliada y el pensamiento crítico en brújula. Sin duda, enfoques didácticos innovadores nos invita a repensar la educación, a adaptarla a los desafíos del siglo XXI.
Y para profundizar en estas ideas, los invitamos a que nos acompañen en la siguiente parte de nuestra inmersión, donde exploraremos ejemplos concretos de cómo aplicar estos enfoques en el aula. No se lo pierdan. Volveremos en un momento con más de enfoques didácticos innovadores. Hasta pronto. Volvemos a nuestra inmersión en enfoques didácticos innovadores. ¿Listos para seguir explorando? Ahora vamos a aterrizar en la didáctica específica de cada área. Me parece perfecto. Empecemos por las matemáticas, que a veces nos dan dolor de cabeza. ¿A quién no? ¿Te acuerdas de los procedimientos heurísticos que mencionamos antes? Esas estrategias para resolver problemas de forma creativa. Sí, como tener una caja de herramientas mentales. Me intriga cómo se llevarían a la práctica en un aula. El libro propone ejemplos concretos, como que los estudiantes diseñen un juego de mesa Un juego de mesa. que involucre operaciones matemáticas, claro. Qué interesante. Así las matemáticas se vuelven más divertidas. Exacto. La idea es que dejen de ser abstractas y se conviertan en una herramienta para resolver problemas, para tomar decisiones. Y en ese proceso, la instrucción algorítmica también juega un papel, ¿no? Por supuesto. Pero, como decíamos antes, la clave está en que los estudiantes comprendan la lógica detrás de los algoritmos. No solo memorizarlos. Exacto. ¿Y cómo se logra eso? El libro propone usar analogías, ejemplos de la vida real, incluso juegos. Por ejemplo, para enseñar un algoritmo de ordenamiento. Un algoritmo de ordenamiento. Sí, se puede usar el ejemplo de ordenar una baraja de cartas. Ah, ya entiendo. Así es más fácil de visualizar. O para enseñar un algoritmo de búsqueda, se puede jugar a las adivinanzas. Me encantan las adivinanzas. La idea es que los estudiantes hagan preguntas estratégicas para encontrar la respuesta. Qué divertido. Y hablando de juegos, ¿recuerdas la zona de desarrollo próximo? ¿Cómo se aplica este concepto en la enseñanza de las matemáticas? Cada estudiante tiene un nivel de comprensión diferente, ¿verdad? Claro. El docente debe identificar esa zona donde el estudiante puede avanzar con un poco de ayuda. Sin frustrarse. Exactamente. Por ejemplo, si un estudiante está aprendiendo a sumar fracciones, el docente puede empezar con ejemplos sencillos. ¿Con denominadores comunes? Sí, y luego ir aumentando la dificultad gradualmente. Como construir una escalera, peldaño a peldaño. Una buena metáfora. Bien. Y si pasamos a las ciencias naturales, el libro propone un cambio de enfoque bastante radical. Radical. ¿En qué sentido? Pasar de la enseñanza pasiva a la indagación activa. Convertir el aula en un laboratorio donde los estudiantes se convierten en pequeños científicos. Esa idea me encantó desde el principio. Pero, ¿cómo se traduce eso en la práctica? No se necesita un laboratorio sofisticado para experimentar. Se pueden hacer experimentos sencillos pero impactantes con materiales cotidianos. Por ejemplo, Para estudiar el ciclo de vida de las plantas, se puede construir un mini invernadero con una botella de plástico. ¿qué adicional? O para analizar la calidad del agua, se pueden usar kits de análisis caseros. Kits de análisis caseros. Sí, para hacer pruebas en un río cercano, por ejemplo. Así la ciencia se vuelve tangible. Y al conectar la ciencia con problemas reales, como la contaminación o el cambio climático, Los estudiantes se dan cuenta de la importancia de lo que están aprendiendo. se vuelven más conscientes de su entorno y de su responsabilidad como ciudadanos. Y hablando de responsabilidad ciudadana, el libro también dedica un capítulo a las ciencias sociales en la era digital. Un tema crucial en esos tiempos. ¿Cómo propone el libro abordar este desafío? Nos invita a aprovechar el potencial de las tecnologías digitales para dar vida a la historia y la cultura. Por ejemplo, Se pueden utilizar mapas interactivos para explorar diferentes regiones del mundo, me encanta esa idea. o plataformas de realidad virtual para visitar sitios arqueológicos sin salir del aula. Sería como viajar en el tiempo. Pero con tanta información disponible en línea, también es crucial enseñarles a discernir, a ser críticos con las fuentes. A no creer todo lo que leen en Internet. Exactamente. El libro nos invita a enseñarles a cuestionar la información, a buscar diferentes perspectivas, a contrastar fuentes. A desarrollar su pensamiento crítico. Sí, se pueden hacer debates en clases sobre noticias de actualidad, analizar la veracidad de las imágenes que circulan en redes sociales. O investigar el origen de la información que encuentran en Internet. Muy importante. Y en cuanto a lengua y literatura, el libro defiende un enfoque integrado, donde las diferentes habilidades lingüísticas se trabajan de manera interconectada. Leer, escribir, hablar y escuchar. Sí, que no solo aprendan gramática, ortografía o vocabulario de forma aislada, sino que puedan aplicar estos conocimientos en la lectura, la escritura, el habla y la escucha. Comunicarse de manera efectiva en diferentes situaciones. Exactamente, tanto en el mundo real como en el virtual.
Y no solo comunicarse, sino también comprender, analizar e interpretar los mensajes que recibimos constantemente. Ya sea una noticia en Internet, una publicidad en la calle o una obra literaria. Necesitamos herramientas para descifrar el lenguaje. Entender las intenciones detrás de las palabras. Es fascinante cómo este libro nos plantea un nuevo panorama para la educación. Pero siendo realistas, no todo es color de rosa. ¿A qué te refieres? Implementar estos enfoques innovadores tiene sus desafíos. Uno de los principales es la formación docente. Claro, muchos profesores están acostumbrados a la enseñanza tradicional. Les cuesta adaptarse a un rol más de facilitador que de transmisor de información. Es un cambio de paradigma importante. Y supongo que también hay limitaciones en cuanto a recursos. No, todas las escuelas tienen acceso a la tecnología o a los materiales necesarios para implementar esas nuevas estrategias. Es cierto. Pero a pesar de estos desafíos, el libro nos transmite un mensaje esperanzador. ¿Cuál es ese mensaje? La educación está en constante evolución. Y los docentes tienen el poder de transformar la forma en que aprenden las nuevas generaciones. Y nosotros, como sociedad, debemos apoyar a los docentes en este proceso de transformación. Sin duda. Invertir en educación es invertir en el futuro. Aterrizando estas ideas innovadoras en el aula, el libro nos da ejemplos concretos para aplicarlas volviendo a las matemáticas más allá de los juegos de mesa. ¿Qué tal si los estudiantes diseñan una app para calcular gastos? Me encanta. Combinarían matemáticas y tecnología y aprenderían a crear algo útil para la vida real. Podría usarla para calcular el presupuesto familiar, los gastos de un viaje. O hasta para organizar una fiesta. Exactamente. Y en ciencias naturales el libro propone ir más allá de los libros de texto, experimentar de forma tangible. ¿Te imaginas a los estudiantes construyendo un mini invernadero con materiales reciclados para estudiar el ciclo de vida de las plantas? O investigando la calidad del agua de un río cercano usando kits de análisis caseros. Sería una forma increíble de conectar la ciencia con su entorno. Convertirlos en pequeños exploradores, me imagino la emoción de descubrir un microorganismo bajo el microscopio. O de ver germinar una semilla que ellos mismos plantaron. Esa emoción es clave para el aprendizaje significativo. Y en ciencias sociales, el libro nos reta a usar la tecnología para comprender la historia y la cultura. Imagina a los estudiantes explorando un sitio arqueológico a través de la realidad virtual. O creando líneas de tiempo interactivas para visualizar procesos históricos complejos. Sería como viajar en el tiempo. Pero con tanta información disponible en línea, es crucial enseñarles a discernir, a ser críticos con las fuentes. ¿Cómo se aborda este desafío? El libro nos invita a enseñarles a cuestionar la información, a buscar diferentes perspectivas, a contrastar fuentes. Se pueden hacer debates en clase sobre noticias de actualidad, analizar la veracidad de las imágenes que circulan en redes sociales. O investigar el origen de la información que encuentran en Internet. Es fundamental desarrollar el pensamiento crítico en la era digital. Y hablando de desarrollar habilidades, el libro propone un enfoque muy interesante para la enseñanza de lengua y literatura. ¿En qué consiste? La idea es integrar las 4 habilidades lingüísticas: leer, escribir, hablar y escuchar. Se pueden hacer actividades que conecten la literatura con la vida de los estudiantes, como escribir un diario personal desde la perspectiva de un personaje de una novela. O crear un rap que sintetice el argumento de una obra teatral. ¿Qué? Se me ocurre que también podrían hacer un podcast donde analicen un libro o una película, combinando la lectura con la expresión oral. Las posibilidades son infinitas. Totalmente. Y a pesar de los desafíos de implementar estos enfoques innovadores, el libro nos deja con un mensaje optimista. ¿Cuál es ese mensaje? La educación está en constante evolución y los docentes tenemos el poder de transformar la forma en que aprendan las nuevas generaciones. Y nosotros como sociedad tenemos la responsabilidad de apoyar a los docentes en esta tarea tan importante. Sin duda. Enfoques didácticos innovadores nos invita a repensar la educación, adaptarla a los desafíos del siglo XXI, a formar ciudadanos críticos, creativos y comprometidos con su entorno. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el fascinante mundo de la educación. Esperamos que este Deep Dive les haya inspirado a explorar nuevas formas de enseñar y aprender a construir un futuro donde la educación sea el motor del cambio positivo